Alejandro Vargas soltó una carcajada estridente que hizo vibrar las paredes de cristal de su oficina. Se reía con ganas, con esa risa fea y metálica de quien está acostumbrado a burlarse del mundo sin consecuencias. «Tú», dijo entre risas, secándose una lágrima. «Una niña de 12 años dice, ¿yo hablo 9 idiomas perfectamente?» Frente a él, Sofía, la hija de la señora de la limpieza, lo miró con una determinación fría, inusual para su edad. No bajó la mirada. No tembló. Lo que salió de sus labios a continuación le congelaría la risa en la cara para siempre. Alejandro Vargas ajustó la correa de su reloj Audemars Piguet de platino, una pieza de $80.000, mientras miraba con desprecio absoluto su propia sala de juntas en el piso 52 de la Torre Vargas, en el corazón financiero de la capital. A sus 51 años, Alejandro había construido un imperio tecnológico y financiero que lo había convertido en el hombre más rico del país, amasando una fortuna personal de $1.200 millones. Pero el dinero también lo había convertido en el ser más despiadado y arrogante que pisaba la ciudad. Su oficina no era un lugar de trabajo, era un monumento obsceno a su ego desmedido. Las paredes estaban revestidas de mármol negro importado de Italia. Había obras de arte abstracto que costaban más que barrios enteros colgadas como trofeos. Y esa vista, una panorámica de 360 grados que le servía para recordar, cada minuto del día, que él estaba literalmente por encima de todos los mortales que se arrastraban por las calles como hormigas insignificantes. Pero lo que más disfrutaba Alejandro no era su cuenta bancaria astronómica. Era el poder sádico que el dinero le otorgaba para humillar, aplastar y destruir a cualquiera que considerara inferior. El intercomunicador dorado de su escritorio zumbó. «Señor Vargas», dijo la voz temblorosa de su secretaria, interrumpiendo sus pensamientos de grandeza. «La señora Elena y su hija han llegado para el turno de limpieza». Alejandro sonrió. Una sonrisa cruel se extendió lentamente por su rostro bronceado artificialmente. Llevaba días aburrido, buscando una distracción. «Que pasen», respondió. «Hoy voy a tener un poco de diversión». Durante la última semana, Alejandro había estado planeando meticulosamente este pequeño juego de humillación pública. Había recibido, como parte de una herencia familiar de un tío excéntrico, un documento antiguo. Un pergamino misterioso escrito en múltiples alfabetos que los mejores traductores y lingüistas de la ciudad habían declarado imposible de descifrar. Era un texto caótico, con caracteres que parecían saltar entre mandarín, árabe, sánscrito y lenguas muertas que ni los expertos universitarios lograban identificar. Para Alejandro, ese documento se había convertido en su juguete favorito para probar la ignorancia de los demás. La puerta de cristal templado se deslizó silenciosamente. Elena Martínez, de 45 años, entró empujando su carrito de limpieza gris. Llevaba su uniforme azul marino impecable, aunque gastado por los años de uso. Ese carrito había sido su compañero fiel durante los últimos 8 años en este edificio. Detrás de ella, con pasos vacilantes pero curiosos, venía su hija. Sofía Martínez tenía 12 años y era la antítesis perfecta del lujo obsceno que la rodeaba. Sus zapatos negros escolares estaban lustrados con esmero, pero tenían rasguños que delataban su edad. Su uniforme de la escuela pública tenía un remiendo en el codo, hecho con amor pero visible. Y de su mochila, que claramente había pasado por varios hermanos mayores, sobresalían libros prestados de la biblioteca municipal. Sus ojos, grandes e inteligentes, contrastaban dramáticamente con la mirada sumisa y temerosa que su madre había desarrollado tras años de ser tratada como si fuera invisible. «Disculpe, señor Vargas», murmuró Elena con la cabeza gacha, adoptando la postura que sabía que él esperaba. «No sabía que tenía reunión. Mi hija viene conmigo hoy porque hubo huelga en la escuela y no tengo con quién dejarla. Volvemos más tarde si prefiere». «No, no, no». Alejandro la detuvo con una risa seca, similar al ladrido de un perro guardián. «Quédense. Esto va a ser absolutamente divertido». Se puso de pie detrás de su inmenso escritorio de obsidiana negra. Sus ojos brillaban con la malicia de quien ha encontrado una nueva presa para torturar. Caminó alrededor de ellas como un tiburón acechando en aguas poco profundas, disfrutando del terror obvio en los ojos de Elena y la confusión en los de la pequeña Sofía. «Elena, dile a tu hija que hace mamá aquí todos los días», ordenó Alejandro con una sonrisa venenosa. «Sofía ya sabe, señor».
Yo limpio las oficinas, respondió Elena en voz baja, aferrando el mango de su carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Exacto. Limpia. Alejandro aplaudió sarcásticamente, cargando su voz de desprecio. Y dile cuál es tu nivel de educación, Elena. Elena sintió que el calor de la vergüenza le subía a las mejillas. Odiaba esto. Señor, yo terminé la secundaria. La secundaria. Estalló Alejandro en una carcajada cruel que hizo eco en toda la oficina. Apenas la secundaria. Y aquí tienes a tu hijita, que probablemente heredó los mismos genes mediocres. El destino está escrito en la sangre, Elena. Sofía sintió algo extraño moviéndose dentro de su pecho. Durante años había visto cómo otros niños tenían más, pero nunca había presenciado una crueldad tan directa hacia su madre. Había aceptado su pobreza, pero no la falta de dignidad. Alejandro tuvo entonces una idea que le pareció hilarante. Sofía, acércate. Quiero mostrarte algo. Sofía miró a su madre. Elena asintió nerviosamente, dándole permiso. La niña se acercó al escritorio con pasos pequeños pero determinados. A pesar de su juventud, había una chispa de desafío en sus ojos que Alejandro no había visto jamás en los de Elena. Una chispa que la pobreza no había logrado apagar. Mira este documento. Alejandro le puso los papeles antiguos frente a los ojos, agitándolos como si fueran un trapo sucio. Los 5 traductores más inteligentes y caros de la ciudad no pueden leer esto. Son doctores universitarios, profesores con títulos internacionales, expertos que han estudiado décadas. Sofía miró los papeles con genuina curiosidad. Sus ojos se movieron rápidamente por los caracteres extraños, saltando entre los diferentes sistemas de escritura que bailaban en la página. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó Alejandro con una sonrisa burlona que le deformaba la cara. Era una pregunta retórica. Una broma cruel diseñada para demostrar la inferioridad obvia de esa niña pobre frente a los académicos de élite. Para su sorpresa, Sofía no apartó la mirada. Estudió el documento con una intensidad desconcertante. No, señor, respondió finalmente en voz baja. Por supuesto que no lo sé a simple vista. Alejandro rugió de risa, golpeando el escritorio con ambas manos. Una niña de 12 años de una familia de limpiadores no sabe. ¡Qué sorpresa! Se dirigió hacia Elena, destilando veneno. ¿Te das cuenta de la ironía, Elena? Tú limpias los baños de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija va a terminar haciendo exactamente lo mismo. La inteligencia se hereda, y la falta de ella también. Elena apretó los dientes para contener las lágrimas. Había desarrollado una coraza, pero ver a su hija humillada le dolía más que cualquier insulto propio. Pero Sofía ya había tenido suficiente. La confusión en su rostro había desaparecido, reemplazada por la indignación. No por ella, sino por su madre, esa mujer que trabajaba 16 horas al día y nunca se quejaba. Elena, empieza a limpiar, ordenó Alejandro, volviendo a su silla. Y Sofía, siéntate ahí en silencio mientras los adultos importantes trabajan. Disculpe, señor. La voz clara y firme de Sofía cortó el aire como un cuchillo afilado. Alejandro se volteó, sorprendido de que el mueble hablara. Su expresión era una mezcla de diversión e irritación. ¿Qué quieres, niña? ¿Vienes a defender a tu mami? Sofía caminó lentamente hacia el escritorio. Sus pasos resonaron en el mármol con una determinación que sorprendió a todos. Cuando llegó frente a Alejandro, por primera vez en su vida, miró directamente a los ojos a un adulto que intentaba intimidarla. Señor, dijo con una calma impropia de su edad, usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer ese documento. Alejandro parpadeó. Así es. ¿Y qué? ¿Usted puede leerlo?, preguntó ella. La pregunta golpeó a Alejandro como una bofetada. Durante toda su vida había usado su riqueza como escudo, pero nunca había afirmado ser un académico. Su fortuna venía de los negocios, no de los libros. Eso no es el punto, balbuceó Alejandro, perdiendo el control. Yo no soy traductor. Entonces usted tampoco puede leerlo, declaró Sofía con lógica devastadora. Eso lo hace menos inteligente que los doctores que tampoco pueden. Elena se quedó sin aliento.
Nunca había visto a nadie poner a Alejandro Vargas en su lugar. Alejandro sintió que su cara se ponía roja. Vergüenza. Esa niña acababa de exponer su hipocresía. Eso es diferente. Rugió él. Yo soy un hombre de negocios exitoso. Valgo 1.200 millones. ¿Pero eso lo hace más inteligente? Preguntó Sofía, implacable. Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a otros. El silencio en la oficina fue absoluto. Alejandro estaba desarmado. Además, continuó Sofía, alzando la voz, usted dijo que yo no podría leer el documento porque soy hija de una limpiadora. Pero nunca me preguntó qué idiomas hablo. Alejandro sintió un escalofrío. Había algo en la voz de la niña, una seguridad peligrosa. ¿Qué idiomas hablas?, preguntó, temiendo la respuesta. Sofía lo miró con confianza total. Hablo español nativo, inglés avanzado, mandarín básico, árabe conversacional, francés intermedio, portugués fluido, italiano básico, alemán conversacional y ruso básico. La lista salió de sus labios como una letanía poderosa. 9 idiomas enumerados con precisión. Esos son 9 idiomas, agregó Sofía con una sonrisa pequeña pero triunfante. ¿Cuántos habla usted, señor Vargas? La mandíbula de Alejandro cayó. Elena estaba paralizada de asombro. ¿Yo? ¿Cómo? Balbuceó Alejandro, su arrogancia evaporándose. Eso es imposible. ¿Le gustaría que intentara leer su documento?, preguntó Sofía con cortesía devastadora. Tal vez pueda ayudar donde los doctores fallaron. En ese momento, Alejandro Vargas supo que había cometido el error de su vida. Había subestimado a la persona equivocada. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó él, con la voz débil. En la biblioteca municipal, señor Vargas, respondió Sofía, como si explicara algo obvio. Tienen programas gratuitos. La señora Wang me enseña mandarín los martes. Ahmed me ayuda con el árabe los jueves. María practica italiano conmigo los sábados. Son inmigrantes, gente humilde como mi mamá, pero saben cosas increíbles. Alejandro sintió náuseas. Esa niña había creado una red de conocimiento gratuita que él jamás imaginó, usando los recursos que él despreciaba. Pero, hablar no es leer textos antiguos, intentó defenderse él. Eso requiere estudio académico. Tiene razón, dijo Sofía. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la biblioteca universitaria los fines de semana. Los bibliotecarios me dejan entrar porque no hago ruido. Llevo 2 años estudiando lingüística comparada y sistemas de escritura antiguos. ¿2 años? Susurró Alejandro. Empecé a los 10. Cuando mi mamá perdió su segundo trabajo y tuve más tiempo libre. Alejandro se rindió. Muéstrame, dijo con voz áspera. Si es verdad, muéstrame. Sofía tomó el documento con respeto. Sus ojos escanearon los patrones. Es interesante, murmuró. No es un idioma único. Es un rompecabezas lingüístico. Cada párrafo está en un idioma diferente, pero todos hablan del mismo tema. ¿Puedes leerlo?, preguntó Elena en un susurro. Sí, dijo Sofía. Inténtalo, concedió Alejandro. Y entonces, Sofía Martínez comenzó a leer. El primer párrafo salió de su boca en mandarín clásico perfecto. Los tonos eran impecables. No era una niña recitando, era una académica hablando. Alejandro se quedó con la boca abierta. Su creencia de que la educación solo se compra con dinero acababa de ser destruida. Sin pausa, Sofía pasó al segundo párrafo. Árabe clásico. Las palabras fluían como música antigua. Luego, el tercer párrafo. Sánscrito antiguo. La reverencia en su voz llenó la sala. Con cada idioma, la humillación de Alejandro crecía. Hebreo antiguo. Persa clásico. Latín medieval. Cuando terminó, Sofía levantó la vista. Ya no había sumisión en sus ojos. Había una sabiduría antigua. ¿Quiere la traducción completa, señor Vargas?, preguntó. Alejandro, pálido y sudando frío,
asintió, incapaz de hablar. El documento habla sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza, comenzó Sofía. Dice que la sabiduría verdadera no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes. Cada palabra era una flecha al alma de Alejandro. Dice que la riqueza real no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en otros. Sofía lo miró fijamente. Y dice que cuando un hombre poderoso descubre que ha estado ciego, ese es el momento de su verdadero despertar o de su condena eterna. La habitación quedó en silencio absoluto. Alejandro Vargas había sido juzgado por una niña de 12 años y encontrado deficiente en todo lo que importaba. ¿Quién eres realmente?, susurró Alejandro, derrotado. Soy exactamente quien usted ha visto, señor. Soy Sofía Martínez, hija de Elena, estudiante de escuela pública. Y alguien que cree que todos merecen dignidad. Elena tomó a su hija del hombro. Sofía, es hora de irnos. No, dijo Alejandro súbitamente. Por favor, no se vayan. Era la primera vez en 8 años que decía por favor. Necesito entender. ¿Cómo es posible?, preguntó Alejandro, desesperado. ¿Sabes de negocios? De hacer dinero. Sofía se sentó frente a él, como un igual. No sé más que usted sobre todo, señor. Pero sé que el dinero es una herramienta, no un fin. ¿Usted sabe para qué sirve realmente su dinero? La pregunta de Sofía flotó en el aire esterilizado de la oficina como una nota musical disonante. ¿Usted sabe para qué sirve realmente su dinero? Alejandro Vargas se reclinó en su silla de cuero italiano, entrelazando los dedos sobre el escritorio de obsidiana. El shock inicial de la traducción políglota estaba empezando a desvanecerse, reemplazado por el instinto de supervivencia del depredador corporativo. No había llegado a la cima de la cadena alimenticia dejando que niñas de 12 años le dieran lecciones de moralidad. Mi dinero sirve para comprar libertad, Sofía, respondió Alejandro, recuperando esa frialdad calculadora que aterrorizaba a sus competidores. Sirve para construir rascacielos que tocan las nubes. Sirve para que tu madre tenga un salario, por miserable que te parezca, y para que tú tengas una biblioteca donde leer tus libritos de fantasía. El dinero es el oxígeno de este mundo. Si no lo tienes, te asfixias. Sofía no se inmutó. El oxígeno es gratis, señor Vargas. Usted confunde respirar con poseer el aire. Alejandro soltó una risa breve, seca. Eres rápida. Tienes lengua de abogado. Pero veamos si tienes cerebro de ejecutivo. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la pared lateral de la oficina. Presionó un botón oculto en el panel de madera y una sección de la pared se deslizó, revelando una pantalla gigante de alta definición llena de gráficos complejos, líneas de tendencia y tablas de Excel que parpadeaban en un rojo alarmante. Elena, que seguía aferrada al carrito de limpieza como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta, miró la pantalla con confusión. Para ella, eran solo líneas de colores. Para Alejandro, era una herida abierta que sangraba millones de dólares al día. Muy bien, señorita Sabiduría, dijo Alejandro, señalando la pantalla con un puntero láser. Dijiste que la inteligencia no se mide en monedas. Vamos a poner a prueba esa teoría. Lo que ves aquí es el reporte en tiempo real de Vargas Logistics, una de mis subsidiarias más grandes. Importamos componentes electrónicos de Asia para ensamblarlos aquí. Alejandro hizo una pausa dramática, dejando que el peso de la situación se asentara. Hace 6 meses, esta empresa era una máquina de imprimir dinero. Hoy, está perdiendo $300.000 diarios. Mis analistas dicen que es el mercado. Mis gerentes culpan a la inflación. Mis consultores de Harvard sugieren despedir a 2.000 empleados para cortar costos. Sofía miró la pantalla. Sus ojos oscuros escanearon los datos. No veía dinero, veía patrones. Veía estructuras. Para una mente que podía descifrar la gramática del sánscrito antiguo, un balance general no era más que otro sistema de reglas. ¿Y qué quiere que haga yo?, preguntó Sofía con calma. Quiero que me digas que está mal, desafió Alejandro. Tienes 1 hora. Si eres tan lista, si realmente ves cosas que los doctores no ven, encuentra la fuga.
Elena dio un paso adelante, aterrada. Señor, por favor, ella es una niña. Apenas sabe matemáticas de la escuela. No le haga esto. Es cruel burlarse así. No es una burla, Elena, dijo Alejandro, mirando fijamente a Sofía. Es una audición. Se volvió hacia la niña. Este es el trato. Si encuentras la solución y salvas mi dinero, pago la universidad de tu hermano mayor, le compro una casa a tu madre. Elena soltó un gemido ahogado al oír esto, y te doy una beca completa en el mejor colegio internacional del país. Nunca más tendrás que limpiar un inodoro ni pedir libros prestados. Los ojos de Sofía brillaron. No por codicia, sino por la posibilidad de cambiar la vida de su madre. Una casa. Una casa real, sin goteras, sin frío. ¿Y si fallo? Preguntó Sofía, pragmática. La sonrisa de Alejandro se afiló. Si fallas, admites frente a mí y frente a tu madre que eres solo una niña arrogante que tuvo suerte con un documento viejo. Te disculpas por hacerme perder el tiempo. Y Elena miró a la madre. Elena pierde su trabajo hoy mismo por traer niños al lugar de trabajo, violando el reglamento corporativo. Era una trampa mortal. Todo o nada. Elena agarró el brazo de Sofía. No, hija. No. Vámonos. No vale la pena. Conseguiré otro trabajo. No juegues con este hombre. Sofía miró a su madre. Vio las arrugas prematuras alrededor de sus ojos, las manos agrietadas por el cloro, el miedo eterno a no llegar a fin de mes. Luego miró a Alejandro Vargas. Acepto, dijo Sofía. Alejandro pulsó un cronómetro en su reloj de $80.000. 60 minutos. Empieza ahora. Sofía se acercó a la mesa de conferencias donde Alejandro había depositado una pila de carpetas con los contratos y reportes físicos. Se sentó en la silla de cuero, sus pies apenas tocando el suelo, y abrió la primera carpeta. Estaba en inglés técnico. Lenguaje legal y financiero. Supply Chain Agreement, Bill of Lading, Customs Declaration. Sofía respiró hondo. El inglés era su segundo idioma más fuerte. Devoraba novelas en inglés, pero esto era diferente. Esto era árido, aburrido, intencionalmente confuso. 10 minutos después, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Entró un hombre joven, de unos 30 años, vestido con un traje que gritaba ambición desmedida. Llevaba gafas de montura gruesa y sostenía una tableta como si fuera un escudo. Era Roberto Santos, el director financiero, CFO, de la subsidiaria que se estaba hundiendo. El hombre responsable de los números rojos. Alejandro, exclamó Roberto, ignorando a las personas de servicio. Tienes que firmar la orden de los despidos masivos. Los inversores están nerviosos. Si cortamos el 30% de la plantilla hoy, las acciones rebotarán mañana. Es la única salida. Alejandro, que estaba bebiendo un whisky mientras observaba a Sofía, levantó una mano. Espera un momento, Roberto. He contratado a una consultora externa para una segunda opinión. Roberto miró alrededor de la oficina, buscando algún ejecutivo. Su mirada pasó por encima de Elena y Sofía sin registrarlas. ¿Consultora? ¿Quién? ¿Trajiste a alguien de McKinsey? ¿Deloitte? No exactamente, dijo Alejandro, señalando a la niña de 12 años que pasaba las páginas de un contrato a una velocidad vertiginosa. Ella. Sofía. Roberto parpadeó. Luego soltó una carcajada incrédula, muy parecida a la que Alejandro había soltado al principio. ¿Es una broma? ¿La hija de la señora del aseo? Alejandro, por favor. Tenemos una crisis de millones de dólares y tú estás jugando a la guardería. Esto es insultante. Roberto se acercó a la mesa y golpeó con su mano abierta sobre los papeles que Sofía estaba leyendo. Oye, niña. Deja eso. Son documentos confidenciales. Podrías ensuciarlos con tus manos de... Roberto hizo una mueca de asco. De lo que sea que tengas. Sofía levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Roberto a través de sus gafas de diseñador. Estoy leyendo la cláusula de exclusividad con el proveedor de Shenzhen, dijo Sofía con voz tranquila. ¿Podría quitar la mano? Me tapa el inciso B.
Roberto se quedó paralizado un segundo, sorprendido de que la niña supiera pronunciar Shenzhen y cláusula de exclusividad. Pero su arrogancia pudo más. «Alejandro», gritó Roberto, girándose hacia su jefe. «Saca a esta mocosa de aquí. Voy a llamar a seguridad». «Toca a la niña y estás despedido, Roberto», dijo Alejandro con una calma peligrosa. Estaba disfrutando del espectáculo. Quería ver si su pequeño genio podía nadar entre tiburones. «Déjala trabajar. Le quedan 40 minutos. Si ella no encuentra nada, firmaré tus despidos». Roberto bufó, aflojándose la corbata. Se cruzó de brazos y se quedó de pie junto a la mesa, mirando a Sofía con odio puro, intentando intimidarla con su presencia física. «Estás perdiendo el tiempo, niña», siseó Roberto. «Yo tengo un MBA de Wharton. Llevo meses analizando estos números. El mercado chino subió los precios de las materias primas. Punto. No hay misterio. Es inflación. No vas a encontrar ningún tesoro escondido ahí». Sofía lo ignoró. Su mente estaba trabajando a 1000 por hora. Había notado algo. Un patrón. Sofía había aprendido mandarín con la señora Wang, una anciana que había sido contadora en Beijing antes de emigrar. La señora Wang le había enseñado no solo el idioma, sino cómo se veían las facturas chinas reales. Le había enseñado los sellos, los formatos de fecha, los caracteres específicos para impuesto y tarifa. Sofía estaba comparando las facturas originales en mandarín, que estaban adjuntas al final de los reportes como prueba, con las traducciones al inglés y al español que Roberto había presentado en el informe oficial. Su dedo recorría los caracteres chinos, Ziliang Hinchafei, tarifa de inspección de calidad. Luego miraba la traducción de Roberto, Raw Material Increase, aumento de materia prima. Sofía frunció el ceño. Había otra discrepancia. En la factura original de la empresa de transporte en Shanghái, la fecha de embarque era el 12 de cada mes. Pero en el reporte de inventario de Roberto, la mercancía se registraba como recibida 2 meses después. 60 días de retraso. Pero Roberto reportaba pagos de envío express urgente. Sofía cerró los ojos un momento. Visualizó el mapa del mundo que tenía pegado en la pared de su cuarto. Trazó las rutas marítimas. Shanghái a Buenaventura. 25 días. 30 máximo. ¿Por qué tardaban 60? ¿Y por qué se pagaba el triple por un envío que llegaba tarde? 30 minutos, anunció Alejandro, rompiendo el silencio. Sofía abrió los ojos. Miró a Roberto. El hombre estaba sudando, aunque la oficina estaba fría. Se estaba moviendo nerviosamente, tamborileando los dedos sobre su tableta. No miraba a Alejandro. Miraba los papeles que Sofía tenía en la mano. Específicamente, las facturas en mandarín. El instinto de Sofía se activó. El mismo instinto que le decía cuando era seguro caminar por su barrio de noche y cuando debía correr. Este hombre tenía miedo. Sofía sacó un papel en blanco y un lápiz de su mochila. Empezó a escribir. No números, sino caracteres chinos. Tradujo 3 líneas de la factura original. Luego hizo una suma rápida al margen. $3 millones mensuales en tarifas fantasmas. 3 millones que no iban a China. 3 millones que desaparecían en una cuenta intermediaria en... Sofía miró el código SWIFT bancario en la esquina inferior de la factura. Islas Caimán. Sofía sintió un escalofrío. No era un error de mercado. No era inflación. Era un robo. Un robo masivo, ejecutado desde dentro. Levantó la vista. Roberto la estaba mirando fijamente, con una expresión que ya no era de burla, sino de amenaza mortal. Se dio cuenta de que la niña estaba leyendo los documentos originales, los que nadie en la empresa revisaba porque nadie hablaba mandarín técnico. Roberto dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio. «Dame eso», susurró Roberto, intentando arrebatarle la factura. Sofía fue más rápida. Deslizó el papel bajo su brazo. «Faltan 15 minutos», dijo ella en voz alta. «Y creo que tengo una pregunta, señor Roberto». «Cállate», gritó Roberto. «Alejandro, esto es ridículo. La niña está jugando con papeles importantes.
Voy a firmar los despidos yo mismo. ¿Qué significan cuyo GNGS? Preguntó Sofía, lanzando la pregunta como una granada de mano. La sala se congeló. Alejandro, que estaba sirviéndose otro trago, se detuvo. ¿Qué dijiste? Preguntó el millonario. Sofía se puso de pie, sosteniendo la factura china en alto. Le pregunté al señor Roberto si sabe qué significa este carácter que aparece en el membrete del proveedor intermediario, cuyo GNGS. Roberto estaba pálido como un cadáver. Es el nombre de la fábrica, tartamudeó Roberto. Compañía King algo. Es chino. No importa. Sofía se giró hacia Alejandro. No es un nombre, señor Vargas. Es una descripción. En mandarín comercial, cuyo GNGS significa literalmente empresa cascarón o empresa fantasma. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo. Caminó lentamente hacia la mesa. Miró a Roberto. Luego miró a Sofía. ¿Empresa fantasma? Repitió Alejandro, su voz bajando a un tono peligrosamente suave. Sí, continuó Sofía, ganando confianza. Su cerebro conectaba los puntos a la velocidad de la luz. Según estos documentos, la empresa paga $300.000 extra por cada envío a esta empresa fantasma por supuestos aumentos de materia prima. Pero la factura original de la fábrica real, Sofía señaló otro papel, muestra que el precio del acero bajó un 5% este trimestre. Elena se llevó las manos a la boca. Estaba presenciando algo increíble. Su hija no solo estaba leyendo, estaba acusando al director financiero de fraude. «Estás mintiendo», chilló Roberto, retrocediendo hacia la puerta. «Es una niña estúpida. No sabe leer. Está inventando para que le den la beca. Alejandro, ¿vas a creerle a la hija de la sirvienta antes que a tu CFO?» Alejandro Vargas no miró a Roberto. Miró a Sofía. «Continúa», ordenó. «Hay más», dijo Sofía implacable. «Los envíos express que cuestan el triple tardan 60 días. Eso es porque no vienen en barco directo. Pasan por un puerto libre en Panamá. Ahí es donde cambian las etiquetas. La mercancía barata se reetiqueta como premium. Ustedes están pagando por oro y recibiendo plomo, señor Vargas. Y la diferencia de precio», Sofía señaló a Roberto con su dedo pequeño, «la diferencia se queda en la cuenta de la empresa fantasma». Alejandro se giró hacia Roberto. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Roberto», dijo Alejandro. «Dame tu teléfono. Ahora». Roberto intentó correr. Fue un movimiento estúpido, desesperado. Se lanzó hacia la puerta de cristal. Pero Alejandro Vargas no solo era rico, era rápido. En 2 zancadas, alcanzó a su ejecutivo. Lo agarró por el cuello del costoso traje italiano y lo lanzó contra la pared de mármol. «Seguridad», rugió Alejandro. «Bloqueen las salidas. Nadie sale de este edificio». 2 guardias entraron corriendo y sujetaron a Roberto, que pataleaba y gritaba amenazas legales. Alejandro le arrancó el teléfono de la mano a Roberto. Desbloqueó la pantalla con la cara del ejecutivo aterrorizado. Entró a la aplicación del banco. Ahí estaba. Una transferencia pendiente a una cuenta en las Islas Caimán. Beneficiario, Cuyo Holdings. Alejandro miró la pantalla, luego miró a Roberto con asco infinito. «Me estabas robando», dijo Alejandro. «Me mirabas a los ojos, comías en mi mesa y me robabas millones mientras me pedías que despidiera a 2.000 trabajadores para cubrir tus huellas». «Fue el mercado», sollozó Roberto. «Yo solo, todos lo hacen». «Llévenselo», ordenó Alejandro. «Y llamen a la policía. Quiero que este infeliz se pudra en una celda donde nadie hable su idioma». Mientras arrastraban a Roberto fuera de la oficina, Alejandro se quedó de pie, respirando agitadamente. Se arregló el traje. Se pasó la mano por el cabello. Luego, se giró lentamente hacia la mesa de conferencias. Hacia la niña de 12 años con uniforme escolar remendado que acababa de salvar su empresa. El silencio volvió a la oficina. Pero esta vez no era un silencio tenso. Era un silencio de respeto.
Alejandro caminó hacia Sofía. Se detuvo frente a ella y se agachó para estar a su altura. Ya no había burla en sus ojos. Había asombro. 9 idiomas, dijo Alejandro suavemente. Y resulta que el más importante que hablas es el de la verdad. Sofía sostuvo su mirada, agotada pero firme. ¿Pasé la audición, señor Vargas? Alejandro sonrió. Esta vez, fue una sonrisa real. No solo la pasaste, Sofía. Acabas de darme la lección más cara de mi vida. La promesa cumplida. El caos en la Torre Vargas se había disipado. La policía se había llevado a Roberto Santos, el ejecutivo corrupto, y el equipo de seguridad había vuelto a sus puestos. En la oficina del piso 52, el sol del atardecer bañaba los muebles de obsidiana y cuero con una luz dorada y cálida, muy diferente a la frialdad azulada de la mañana. Alejandro Vargas estaba sentado en el borde de su escritorio, con la corbata deshecha y una copa de agua en la mano. Ya no parecía el dios intocable del Olimpo financiero, parecía un hombre cansado, pero extrañamente aliviado. Frente a él, Elena y Sofía esperaban. Elena ya no aferraba el carrito de limpieza. Alejandro había ordenado que se lo llevaran. Elena, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Su voz era grave, carente de la burla habitual. Llevas 8 años limpiando mi oficina. 8 años en los que nunca te miré a la cara. 8 años en los que, para mí, eras una herramienta más, como la aspiradora o el pulidor de pisos. Elena bajó la mirada, avergonzada por la atención. Solo hacía mi trabajo, señor Vargas. Y lo hacías bien, reconoció Alejandro. Pero hoy, tu hija hizo algo más que su trabajo. Tu hija salvó mi reputación y millones de dólares. Y lo hizo después de que yo la insulté. Alejandro se puso de pie y caminó hacia una caja fuerte pequeña detrás de su escritorio, una diferente a la del documento antiguo. Sacó una chequera y una carpeta de terciopelo azul. Yo soy muchas cosas malas, Elena. Soy arrogante, soy codicioso y, a veces, soy cruel. Pero hay una cosa que también soy, un hombre de palabra. Alejandro firmó un cheque con su pluma estilográfica de oro. Arrancó la hoja con un sonido rasgado que pareció un disparo de salida hacia una nueva vida. Se acercó a Elena y le puso el papel en la mano. Elena miró la cifra. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que se iban a salir de sus órbitas. Se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Señor, son demasiados ceros. Es el 10% de lo que Roberto me estaba robando cada mes, dijo Alejandro con indiferencia. Considéralo un bono de consultoría por los servicios de tu hija. Con esto, pagas la universidad de tu hijo mayor y te sobra para no tener que volver a tocar un trapeador en tu vida. Elena empezó a llorar. No eran lágrimas bonitas de película, eran lágrimas feas, guturales, de alguien que ha cargado un peso insoportable durante décadas y de repente siente que se lo quitan de encima. Sofía abrazó a su madre por la cintura, enterrando la cara en su delantal. Pero falta algo, dijo Alejandro. Abrió la carpeta de terciopelo azul. Sofía, acércate. Sofía se separó de su madre y se paró frente al magnate. Aquí tienes, dijo Alejandro, entregándole un documento oficial con el sello dorado de la Academia Internacional St. George, el colegio más exclusivo del continente, donde estudiaban los hijos de presidentes y embajadores. Es una carta de admisión inmediata. Beca completa. Matrícula, libros, uniformes, viajes de estudio. Todo pagado hasta que te gradúes. Y después, tienes garantizada la entrada a la universidad que elijas. Harvard, Oxford, la Sorbona, tú decides. Sofía tomó la carpeta. El papel se sentía pesado, importante. Gracias, señor Vargas, dijo ella, con la voz firme. No le fallaré. Lo sé, dijo Alejandro, mirándola con una intensidad seria. Pero ten cuidado, Sofía. Entrarás en un mundo de tiburones. Los niños ricos pueden ser más crueles que yo. Te juzgarán por tus zapatos antes de escucharte hablar. Déjelos que juzguen, respondió Sofía, levantando la barbilla. Yo hablo 9 idiomas. Aprenderé el idioma de los niños ricos también, y les ganaré en su propio juego. Alejandro sonrió. Esa es la actitud. Ah, y una última cosa.
Alejandro metió la mano en su bolsillo y sacó un juego de llaves con un llavero electrónico. Le dije a mi asistente que buscara en nuestra cartera de bienes raíces. Tenemos una propiedad en el distrito de Los Álamos que estaba vacía. Iba a ser para un gerente que despedimos. Ahora es tuya, Elena. Está amueblada. Tiene jardín. Y lo más importante, la biblioteca tiene estanterías vacías esperando a ser llenadas. Elena cayó de rodillas, sollozando, agradeciendo a Dios y a Alejandro. Sofía, sin embargo, miró al millonario a los ojos y asintió una sola vez. Un pacto de respeto entre dos mentes brillantes. Los años siguientes pasaron como una ráfaga de viento. Para Sofía, la adaptación a la Academia St. George no fue fácil, tal como Alejandro había predicho. El primer día, llegó con su uniforme nuevo, pero con la misma mochila vieja. Las chicas populares, hijas de senadores y magnates del petróleo, se rieron de ella en la cafetería. La llamaban la becada, la hija de la sirvienta. Pero Sofía tenía un arma que ellas no tenían, una disciplina forjada en la escasez. Mientras ellas se iban de compras a París los fines de semana, Sofía estudiaba. Mientras ellas se preocupaban por los likes en Instagram, Sofía ganaba olimpiadas de matemáticas y concursos de debate en 3 idiomas diferentes. En segundo año, ya no se reían. Le pedían ayuda con la tarea. En tercer año, la respetaban. En el último año, la eligieron presidenta del consejo estudiantil por unanimidad. Elena, por su parte, floreció. Con el dinero y la casa segura, dejó de limpiar. Abrió una pequeña pastelería artesanal que se hizo famosa en el barrio. Sus manos sanaron. Su espalda se enderezó. Pero nunca olvidó de dónde venía, y cada domingo, ella y Sofía iban a la biblioteca pública a donar libros y a enseñar a leer a otros niños pobres. Alejandro Vargas observaba todo desde lejos. Recibía los reportes de notas de Sofía cada trimestre. Sobresaliente. Sobresaliente. Matrícula de honor. Sonreía en su oficina solitaria, sintiendo algo parecido al orgullo paternal que nunca pudo tener con sus propios hijos biológicos, con quienes apenas hablaba. Sofía no era su sangre, pero era su legado. 12 años después. Nueva York, sede internacional de Vargas Corp. El horizonte de Manhattan brillaba bajo el sol de mediodía. En el piso 80 de la nueva Torre Global, una mujer caminaba por el pasillo con paso firme. Los tacones de sus zapatos de diseñador golpeaban el suelo con un ritmo de autoridad. Llevaba un traje sastre blanco impecable, el cabello oscuro recogido en una coleta elegante y una tableta bajo el brazo. Los empleados se apartaban a su paso, murmurando saludos respetuosos. «Buenos días, señorita Martínez». «Buen día, directora». Sofía Martínez, a sus 24 años, ya no era la niña con zapatos rotos. Era la vicepresidenta de operaciones globales más joven en la historia de la compañía. Se había graduado de Harvard y el MIT con doble titulación en Economía y Ciencias de la Computación, summa cum laude, en tiempo récord. Entró en la sala de juntas principal. La misma energía tensa de hace 12 años se sentía en el aire, pero esta vez ella no venía a limpiar. Venía a mandar. En la cabecera de la mesa estaba Alejandro Vargas. El tiempo no había pasado en balde para él. Su cabello, antes negro azabache, ahora era plateado. Había arrugas profundas alrededor de sus ojos. A sus 63 años, seguía siendo el tiburón, pero nadaba más lento. Estaba rodeado de abogados agresivos de una firma rival. «Señor Vargas», decía el abogado contrario, un hombre con cara de bulldog. «La oferta de adquisición hostil es clara. Omega Tech está ofreciendo comprar el 51% de sus acciones a un precio premium. Si no acepta, iremos directamente a los accionistas minoritarios y lo sacaremos a la fuerza. Su tecnología está obsoleta. Es hora de retirarse». Alejandro parecía acorralado. Vargas Corp había perdido terreno en los últimos años frente a la inteligencia artificial de los competidores. Estaba cansado. «Caballeros», dijo Alejandro con voz ronca, «esta empresa es mi vida. No voy a venderla por partes como un coche viejo». «Entonces prepárese para la guerra legal», amenazó el abogado. «Y le aseguro que tenemos más recursos que usted». La puerta se cerró detrás de Sofía. «Lamento la demora»,
dijo ella. Su voz tenía esa misma calma gélida de su infancia, pero ahora tenía el peso de la experiencia. Habló en inglés, con un acento transatlántico perfecto. Caballeros de Omega Tech. Antes de que amenacen con guerras que no pueden ganar, deberían revisar sus propios balances. El abogado se giró, molesto. ¿Y usted quién es? ¿La asistente? Tráiganos café y cállese. Alejandro sonrió. Una sonrisa nostálgica. Sabía lo que venía. Sofía caminó hacia la pantalla de proyección. Con un gesto de su mano, envió datos desde su tableta a la pared. Apareció un mapa global de transacciones financieras. Soy Sofía Martínez, VP de Operaciones. Y no traigo café. Traigo malas noticias para ustedes. Sofía amplió una sección del mapa, mostrando servidores en Europa del Este. Ustedes dicen que Omega Tech tiene recursos ilimitados. Pero anoche, mientras leía sus informes públicos en ruso, Sofía miró al abogado a los ojos. Noté una discrepancia en sus declaraciones de impuestos en Moscú. El abogado palideció. Luego, continuó Sofía, revisé sus patentes en mandarín técnico en la base de datos de Shenzhen. Resulta que su tecnología revolucionaria de IA es una copia de un algoritmo de código abierto desarrollado por una universidad en Beijing hace 3 años. No tienen la propiedad intelectual. Su empresa vale la mitad de lo que dicen. Sofía cambió la diapositiva, mostrando un documento legal en alemán. Y finalmente, este es un litigio pendiente en Berlín por violación de privacidad de datos, que ustedes olvidaron mencionar en su auditoría. Está escrito en un alemán jurídico muy complejo, entiendo por qué se les pasó. Pero yo leo alemán jurídico antes del desayuno. La sala quedó en silencio. El mismo silencio de hace 12 años. Sofía se apoyó en la mesa, mirando a los abogados de la competencia con una sonrisa depredadora. Si intentan una adquisición hostil, publicaré este informe en Bloomberg en 5 minutos. Sus acciones caerán tanto que podré comprar su empresa con el dinero de mi caja chica. Así que sugiero que tomen sus maletines, salgan de mi edificio y no vuelvan nunca. El abogado principal cerró su carpeta de golpe. Estaba sudando. Esto no ha terminado, masculló. Sí ha terminado, respondió Sofía. Y por cierto, la salida es por el pasillo a la izquierda. No se pierdan. Los abogados de Omega salieron casi corriendo, derrotados por una mujer de 24 años que los había desarmado en 3 idiomas. Cuando la puerta se cerró, Alejandro Vargas soltó una carcajada. La primera carcajada genuina y feliz en años. Dios mío, Sofía. Eres terrorífica. Me recuerdas a mí, pero con corazón. Sofía se sentó a su lado y le sirvió un vaso de agua. Aprendí del mejor, Alejandro. Pero te ves cansado. Deberías irte a casa. Elena preparó lasaña. Estoy cansado, hija, admitió Alejandro, frotándose las sienes. Este mundo va muy rápido. Ya no entiendo los algoritmos, ni las criptomonedas, ni a estos jóvenes agresivos. Creo que estoy listo para dejar el timón. Sofía lo miró con preocupación. ¿De qué hablas? Hablo de la sucesión, Sofía. No tengo a nadie más. Mis hijos biológicos solo quieren el dinero para gastarlo en yates. Tú eres la única que ama esta empresa. La única que entiende que el dinero es una herramienta, no un fin. Quiero nombrarte CEO el próximo mes. Sofía se quedó helada. ¿CEO de Vargas Corp a los 24 años? Era el sueño máximo. Alejandro, es un honor, pero la junta directiva me comerá viva. Dirán que soy muy joven. Que soy la protegida. Que digan lo que quieran. Tú les responderás en 9 idiomas y se callarán. En ese momento, el teléfono privado de Alejandro sonó. Era un número desconocido. Alejandro contestó. Sí. Su rostro cambió. El color desapareció de sus mejillas, dejándolo gris. Su mano empezó a temblar. ¿Quién es? Preguntó Alejandro con voz débil. Eso es imposible. Tú deberías estar. Alejandro colgó el teléfono lentamente, dejándolo caer sobre la mesa como si quemara. Sofía se alarmó. ¿Qué pasa? ¿Quién era?
Alejandro miró a Sofía. Había miedo en sus ojos. Un miedo antiguo que ella no había visto desde el día del documento. Era Roberto, susurró Alejandro. Roberto Santos. Sofía sintió un escalofrío. Roberto. El CFO corrupto. El hombre que ella había enviado a la cárcel hacía 12 años. ¿Roberto? Pero le dieron 15 años de sentencia. Todavía debería estar en prisión. Salió, dijo Alejandro. Salió por buena conducta hace una semana. Nadie me avisó. Alejandro tragó saliva. Dijo que tiene algo, Sofía. Dijo que durante 12 años en la celda no hizo otra cosa que pensar en nosotros. En ti. Dijo que encontró algo en el testamento de los sabios. El documento original. Dijo que nos perdimos la última página. La página oculta. ¿Qué página? Preguntó Sofía. Ella recordaba cada palabra de ese documento. No había más páginas. Dijo que hay un mensaje invisible. Un código dentro de los idiomas. Y que ese código revela un secreto que puede destruir Vargas Corp desde sus cimientos. Dijo que viene por nosotros, Sofía. Y esta vez, no viene a robar dinero. Viene a cobrar sangre. Las luces de la oficina parpadearon una vez. Luego otra. En la pantalla gigante de la sala de juntas, el logo de Vargas Corp desapareció. En su lugar, apareció una sola frase en letras rojas gigantes. Estaba escrita en latín. Sofía la leyó al instante. Némesis ad est. La venganza está aquí. Sofía se puso de pie, su mente analítica cambiando de modo negocios a modo guerra. Roberto había vuelto. Y no había vuelto solo. Había tenido 12 años para planear, para estudiar, para odiar. La niña que hablaba 9 idiomas ahora tendría que hablar el idioma de la supervivencia. Llama a seguridad, Alejandro, dijo Sofía, mirando la pantalla roja. Y saca el documento original de la bóveda. Si hay un código oculto, lo voy a encontrar antes que él. La frase Némesis ad est parpadeaba en rojo sangre en la pantalla gigante de la sala de juntas del piso 80, reflejándose en la mesa de cristal como una herida abierta. No era solo un mensaje, era una declaración de guerra. Alejandro Vargas, el hombre que había construido imperios y destruido competidores, estaba pálido, aferrado al respaldo de su silla. El miedo en sus ojos no era por perder dinero, era el miedo primario de quien ve a un muerto levantarse de la tumba. Roberto, murmuró Alejandro. ¿Cómo es posible? Tiene acceso a nuestros servidores internos. Ese nivel de encriptación es militar, Sofía. Nadie puede entrar desde fuera. Sofía Martínez no perdió el tiempo en el miedo. Su mente, entrenada en la lógica de 9 idiomas y en la arquitectura de sistemas complejos, entró en modo de combate. No está entrando desde fuera, Alejandro, dijo ella, tecleando furiosamente en su tableta, intentando aislar la red. Está usando una llave maestra. Alguien le dejó una puerta trasera abierta hace 12 años. Oh, encontró una llave que nosotros no sabíamos que existía. De repente, las luces de la oficina se apagaron por completo. El zumbido constante del aire acondicionado se detuvo, dejando un silencio repentino y pesado. Luego, se escuchó el sonido metálico de los cerrojos magnéticos de las puertas sellándose. Clac, clac, clac. Estaban encerrados. Una voz surgió de los altavoces del techo. No era la voz robótica de una IA. Era una voz humana, rasposa, distorsionada, pero inconfundiblemente burlona. Buenas tardes, familia Vargas, dijo la voz de Roberto Santos. ¿Me extrañaron? Yo a ustedes sí. 12 años en una celda de 3x3 dan mucho tiempo para pensar. Y para leer. Sofía miró a las cámaras de seguridad en las esquinas del techo. Sabía que él los estaba viendo. Roberto, dijo Sofía con voz firme, mirando directamente a la lente. Saliste bajo libertad condicional. Si haces esto, volverás a prisión por el resto de tu vida. Esto es terrorismo corporativo. La risa de Roberto llenó la sala oscura. Oh, Sofía. La pequeña genio. La niña de la limpieza que se convirtió en princesa.
Siempre tan legalista. No voy a volver a prisión, querida. Porque no estoy cometiendo un delito. Estoy reclamando lo que es mío. Estoy reclamando mi comisión por descubrimiento. ¿Qué quieres?, preguntó Alejandro, recuperando un poco de su autoridad. Quiero que bajen a la bóveda, Alejandro. Quiero que saquen el testamento de los sabios. Sofía lo leyó muy bien hace 12 años, pero se le olvidó la mejor parte. La parte que no se lee con los ojos, sino con la luz. Tienen 1 hora para encontrar las coordenadas. Si no me las dan, digamos que el sistema de ventilación del edificio dejará de bombear aire y empezará a bombear el gas halón del sistema contra incendios. Será una muerte muy limpia. Sin oxígeno. El sistema de ventilación hizo un ruido sordo. El aire empezó a sentirse viciado. Tic, tac, genios. Tic, tac. La conexión se cortó. El silencio volvió. Alejandro miró a Sofía con terror. Gas halón. Sofía, eso elimina el oxígeno en segundos para apagar fuegos de servidores. Nos asfixiaremos. Sofía guardó su tableta. No si lo resolvemos antes. Tenemos 1 hora. Vamos a la bóveda. Llegar a la bóveda privada de Alejandro en el sótano no fue fácil. Con los ascensores bloqueados, tuvieron que bajar 80 pisos por las escaleras de emergencia, iluminándose solo con las linternas de sus celulares. Alejandro, con 63 años, jadeaba y sudaba, pero el miedo lo mantenía en movimiento. Sofía iba delante, calculando, pensando. ¿Qué había visto Roberto? Él no hablaba 9 idiomas. Él era un financiero corrupto, no un lingüista. ¿Cómo pudo encontrar algo que ella, con su mente prodigiosa, había pasado por alto? Se le olvidó la parte que no se lee con los ojos, sino con la luz. Esa frase resonaba en la cabeza de Sofía. Llegaron al sótano 3. La bóveda de seguridad biométrica estaba apagada por el corte de energía, pero Sofía sacó una llave física de emergencia que llevaba colgada al cuello, una lección de paranoia que Alejandro le había enseñado. Siempre ten una llave analógica en un mundo digital. Abrieron la puerta pesada de acero. Dentro, entre lingotes de oro, obras de arte y discos duros, estaba la vitrina de cristal. Y dentro de ella, el documento. El testamento de los sabios. Parecía igual que hace 12 años. Un pergamino amarillento, frágil, cubierto de tinta negra descolorida. Sofía rompió el cristal con un extintor sin dudarlo. Sacó el documento con cuidado. Luz, dijo Sofía. Dijo que se lee con la luz. Alejandro, necesito luz ultravioleta. Los detectores de billetes falsos. Alejandro corrió hacia una mesa donde contaban efectivo y trajo una lámpara UV portátil. Sofía extendió el documento sobre la mesa fría de metal. Apagaron las linternas de los celulares. La oscuridad era total. Sofía encendió la lámpara UV. La luz violeta bañó el papel antiguo. Al principio, nada pasó. Solo se veían las letras en mandarín, árabe y sánscrito brillando levemente. Pero entonces, Sofía inclinó la luz. Ahí, susurró. Debajo del texto visible, en los espacios en blanco entre los párrafos, empezaron a brillar líneas. No eran letras. Eran trazos geométricos. Líneas finas, dibujadas con una tinta orgánica invisible, probablemente orina o jugo de limón antiguo tratado químicamente, que había reaccionado al paso de los siglos y ahora solo era visible bajo ese espectro. Sofía movió la luz por todo el documento. Las líneas se conectaban. No es texto, dijo Sofía, su cerebro reconociendo el patrón al instante. Es un plano. Un mapa superpuesto. Sofía señaló el centro del documento. Las líneas formaban una estructura arquitectónica compleja. Parecía un laberinto subterráneo. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro, limpiándose el sudor de la frente. Parece los cimientos de un edificio. Sofía miró las anotaciones al margen que aparecieron bajo la luz UV. Estaban escritas en un código numérico. No es cualquier edificio, Alejandro, dijo Sofía, sintiendo un escalofrío. Mira las coordenadas geodésicas en la esquina. Sofía hizo el cálculo mental rápido. Latitud. Longitud.
Miró a Alejandro con los ojos muy abiertos. ¿Estas coordenadas son aquí? ¿Aquí? ¿En Nueva York? No en Nueva York. Aquí. Debajo de nosotros. Sofía señaló el suelo de hormigón. Este documento tiene 500 años. Quien lo escribió, marcó este punto exacto en la Tierra siglos antes de que tú construyeras la Torre Vargas. Alejandro, tú no elegiste este terreno por casualidad, ¿verdad? Alejandro parecía confundido. Lo compré barato en una subasta municipal hace 30 años. Era un terreno baldío, una antigua zona industrial abandonada. Había leyendas de que el suelo era inestable, pero mis ingenieros dijeron que era seguro. No era inestable, dijo Sofía. Era hueco. Sofía trazó las líneas brillantes con su dedo. Hay una cámara debajo de los cimientos de la torre. Una cámara que no aparece en los planos de la ciudad. El Testamento de los Sabios no es solo un libro de filosofía. Es un mapa del tesoro. Y Roberto lo descubrió. ¿Pero qué hay ahí abajo?, preguntó Alejandro. ¿Oro? ¿Joyas? Roberto dijo que quería su comisión. Si arriesgó su libertad y hackeó la torre, lo que hay ahí abajo vale más que esta empresa entera. El aire acondicionado volvió a sonar, pero esta vez el ruido era diferente. Un siseo agudo. El gas, dijo Alejandro, tosiendo. Está empezando. Sofía miró el mapa brillante. Había una entrada marcada. Una entrada que coincidía con la ubicación del viejo sistema de alcantarillado que habían sellado al construir los cimientos. Tenemos que bajar más, dijo Sofía. Si Roberto quiere lo que hay ahí, nos estará esperando en la entrada. Pero si llegamos primero, tal vez tengamos una oportunidad de negociar. O de atraparlo. El descenso a la oscuridad. Sofía y Alejandro corrieron hacia la sala de mantenimiento del sótano 3. Sofía usó una barra de metal para romper el candado de una rejilla de alcantarillado antigua que llevaba años soldada y olvidada. El olor a humedad y tierra vieja subió golpeándoles la cara. Esto lleva al subsuelo original de Manhattan, dijo Sofía. Antes de los rascacielos. Antes del metro. Bajaron por una escalera de mano oxidada. Alejandro resbaló un par de veces, pero Sofía lo sostuvo. Abajo, estaban en un túnel de ladrillo rojo, lleno de telarañas y polvo de siglos. Sofía iluminó el camino con la luz UV. En las paredes del túnel, vio marcas. Símbolos pintados con la misma tinta invisible. Eran flechas. Alguien marcó el camino, dijo Sofía. Esto fue una ruta de contrabando o de ocultamiento. Caminaron durante 10 minutos. El aire aquí abajo era respirable, aunque pesado. Llegaron a una pared ciega al final del túnel. Parecía un callejón sin salida. Pero Sofía iluminó la pared con la luz violeta. Había una inscripción en latín, grande, ocupando toda la pared: Veritas vos liberavit. La verdad os hará libres. Es un cerrojo lingüístico, dijo Sofía, analizando los ladrillos. Mira, Alejandro. Algunos ladrillos tienen letras talladas muy sutilmente. Sofía tocó los ladrillos. VERITAS pulsó los ladrillos en ese orden exacto. Clic, clac, rum. Un mecanismo de contrapesos, increíblemente antiguo pero funcional, se activó dentro de la pared. La sección de ladrillos giró sobre un eje central, abriendo un paso estrecho. Al otro lado, no había oscuridad. Había luz. Luz eléctrica moderna. Focos de trabajo LED colocados recientemente. Sofía apagó su lámpara UV y le hizo una señal a Alejandro para que guardara silencio. Entraron con cuidado. Se encontraron en una caverna amplia, reforzada con vigas de madera petrificada y piedra. En el centro de la caverna había una estructura metálica oxidada, como una gran jaula o bóveda bancaria del siglo XIX. Y frente a ella, de espaldas a ellos, estaba un hombre trabajando con un taladro industrial sobre la cerradura de la bóveda. Llevaba un traje naranja de presidiario, pero modificado táctilmente. Tenía una computadora portátil conectada a la cerradura antigua. Era Roberto. Había entrado por otro lado, probablemente por los túneles del metro abandonado. «Llegas tarde, Sofía», dijo Roberto sin darse la vuelta, el ruido del taladro cesando.
Sabía que descifrarías el mapa UV. Eres demasiado lista para no hacerlo. Por eso te corté el aire. Para asegurarme de que bajaras rápido y me trajeras la llave. Roberto se giró. Tenía una pistola en la mano y una sonrisa de loco en la cara. Porque resulta que el mapa UV te lleva a la puerta, pero no la abre. La cerradura, Roberto señaló la puerta de la bóveda antigua. La cerradura requiere una contraseña de voz. En 9 idiomas. En el orden correcto. Y mi acento es terrible. Roberto apuntó el arma a la cabeza de Alejandro. Traduce, Sofía. Abre la puerta. O tu jefe, tu mentor, tu padre adoptivo, morirá aquí mismo y será enterrado bajo su propia torre. Sofía miró la puerta de la bóveda. Tenía inscripciones en los 9 idiomas del documento. Era un sistema de reconocimiento acústico mecánico, una maravilla de la ingeniería antigua combinada con tecnología que no debería existir en esa época. Si abro esa puerta, dijo Sofía, ¿qué me garantiza que no nos matarás? Nada, admitió Roberto. Pero si no la abres, lo mato ahora. Tienes 3 segundos. 1. Sofía dio un paso adelante. Lo haré. Se paró frente a la extraña puerta parlante. Respiró hondo. Tenía que recitar el testamento de los sabios. Pero no el texto que había leído en la oficina. Tenía que leer el texto inverso. El que estaba oculto en los anagramas de cada idioma. Sofía lo había notado mientras bajaban. Las primeras letras de cada párrafo formaban una nueva frase. Sofía empezó a hablar. Mandarín. Árabe. Sánscrito. Su voz resonaba en la caverna. Roberto escuchaba con avaricia, con los ojos brillando, esperando ver montañas de oro al otro lado. Pero Sofía no estaba recitando la clave de apertura. Estaba recitando la clave de autodestrucción. Sofía sabía algo que Roberto no. El testamento de los sabios advertía que la codicia activaba la trampa. Al pronunciar la última sílaba en latín, se escuchó un clic siniestro dentro de la bóveda. Pero la puerta no se abrió. El suelo bajo los pies de Roberto empezó a temblar. ¿Qué hiciste? Gritó Roberto, mirando el suelo. Te di lo que querías, dijo Sofía, agarrando a Alejandro del brazo. La verdad. Y la verdad es que esto no es una bóveda del tesoro, Roberto. Es una celda de contención. El suelo debajo de Roberto se abrió como una trampa. Roberto gritó mientras caía en un pozo oscuro lleno de agua estancada y lodo. Sofía y Alejandro corrieron hacia la salida mientras la caverna empezaba a derrumbarse controladamente, un mecanismo diseñado para enterrar el secreto para siempre. Corrieron por el túnel. El polvo los perseguía. Llegaron a la escalera. Subieron. El estruendo detrás de ellos fue ensordecedor. Cuando llegaron al sótano 3 y cerraron la rejilla, el suelo de la Torre Vargas tembló levemente, como si un metro hubiera pasado muy cerca. Luego, silencio. Alejandro se dejó caer al suelo, jadeando. ¿Lo mataste? No, dijo Sofía. Cayó en el sistema de drenaje pluvial profundo. Saldrá al río Hudson en unas horas, magullado y sucio, pero vivo. La policía lo estará esperando. Envié una señal silenciosa de ubicación desde mi reloj en cuanto entramos al túnel. Alejandro miró a Sofía con asombro total. ¿Y qué había en la bóveda, Sofía? ¿De verdad era una trampa? Sofía sonrió, sacándose el polvo de su traje blanco impecable. No lo sé. Tal vez había oro. Tal vez había secretos. Pero preferí enterrarlo a dejar que él ganara. La verdadera riqueza, Alejandro, es saber cuándo dejar ir el tesoro para salvar la vida. Alejandro empezó a reírse. Una risa de alivio, de histeria y de admiración. Eres increíble. Definitivamente, eres la CEO que esta empresa necesita. Sofía le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Vamos, Alejandro. Tenemos una empresa que dirigir y un sistema informático que reiniciar. Y creo que Elena tiene esa lasaña esperándonos. La pesca del tiburón en el Hudson. La madrugada sobre el río Hudson era fría y brumosa. Las luces giratorias de 10 patrullas de policía cortaban la niebla con destellos rojos y azules, creando una atmósfera surrealista en el muelle de carga abandonado de la calle 42.
Alejandro Vargas y Sofía Martínez observaban la escena desde la calidez de una limusina blindada aparcada a unos metros de distancia. Alejandro tenía una manta térmica sobre los hombros y sostenía un termo con café caliente que Sofía le había servido. A pesar del cansancio y del polvo de la caverna que aún manchaba sus zapatos, el viejo león sonreía. «Mira eso», dijo Alejandro, señalando hacia la orilla fangosa. «El gran financiero. El hombre que se creía más listo que el sistema». Dos oficiales de la policía portuaria arrastraban a un hombre fuera del agua negra y aceitosa del río. Roberto Santos ya no parecía un ejecutivo de Wall Street. Su traje táctico estaba desgarrado, cubierto de lodo, algas y desechos industriales. Había perdido un zapato. Temblaba violentamente, no solo por la hipotermia, sino por la humillación absoluta. El sistema de drenaje pluvial lo había escupido como una semilla indeseada justo donde Sofía había calculado, en la salida del colector norte. Roberto intentó ponerse de pie, gritando incoherencias sobre bóvedas de oro y trampas antiguas, pero sus piernas le fallaron. Cayó de rodillas en el barro justo cuando un detective le colocaba las esposas. El detective se acercó a la ventanilla de la limusina. Sofía bajó el cristal. «Señorita Martínez, señor Vargas», dijo el detective. «Lo tenemos». Está delirando un poco, habla de una ciudad subterránea, pero sus huellas dactilares coinciden con la orden de arresto por violación de libertad condicional, sabotaje corporativo e intento de homicidio. Además, encontramos su laptop en su mochila impermeable. Los técnicos dicen que está intacta. Ahí está toda la evidencia del hackeo. «Excelente trabajo, detective», dijo Sofía con esa calma gélida que la caracterizaba. «Asegúrese de que le den una ducha caliente antes de encerrarlo. No queremos que se enferme antes del juicio. Quiero que esté muy saludable para cumplir sus próximos 30 años de condena». Roberto levantó la cabeza y vio a Sofía en la ventana del coche. Sus ojos se encontraron. En los de Roberto había odio y locura. En los de Sofía solo había una indiferencia clínica. «Esto no se acaba aquí», gritó Roberto, escupiendo agua sucia. «El mapa. Yo vi el mapa. Hay más. Sofía, tú sabes que hay más». Sofía subió la ventanilla. El cristal tintado silenció los gritos del hombre que alguna vez intentó humillarla. «Hay más», repitió Alejandro, mirando a su protegida. «¿Qué quiso decir con eso, Sofía? ¿Qué vio antes de caer?» Sofía miró al frente, hacia el amanecer que empezaba a iluminar los rascacielos de Manhattan. «El delirio de un hombre ahogado, Alejandro. Vámonos. Tenemos una junta directiva a las 9. Y tengo que anunciarte como presidente emérito. La coronación de la reina». La sala de conferencias del Hotel Plaza estaba abarrotada. No solo estaban los accionistas de Vargas Corp, estaba la prensa financiera internacional, las cámaras de televisión y los tiburones de la competencia, todos esperando ver caer al gigante tras el ataque informático de la noche anterior. Los rumores de quiebra circulaban desde la madrugada. Cuando Alejandro Vargas subió al estrado, hubo un murmullo. Se veía viejo, cansado. «Damas y caballeros», dijo Alejandro. «Anoche, esta compañía sufrió el ataque más sofisticado de su historia. Un fantasma del pasado intentó destruirnos. El silencio fue total. Pero», continuó Alejandro, y una sonrisa de orgullo iluminó su rostro, «descubrimos que tenemos un escudo más fuerte que cualquier firewall. Tenemos liderazgo». Alejandro hizo un gesto hacia el lateral del escenario. «Durante 40 años, yo fui la cara de Vargas Corp. Fui el constructor, el guerrero. Pero el mundo ha cambiado. Los idiomas del poder han cambiado. Y nadie habla esos idiomas mejor que ella. Les presento a la nueva CEO de Vargas Corp, Sofía Martínez». Sofía salió a la luz de los reflectores. Llevaba un vestido azul marino, sencillo pero imponente. No caminaba con arrogancia, sino con la seguridad de quien conoce el terreno palmo a palmo. Se paró frente al micrófono. No tenía notas. No las necesitaba. Miró a la cámara. «Buenos días», dijo en inglés. Luego repitió el saludo en mandarín, árabe, francés, ruso y español. La audiencia quedó hipnotizada. «Muchos de ustedes conocen mi historia», comenzó Sofía.
Saben que fui la hija de la limpiadora que fregaba los pisos de este edificio. Algunos piensan que eso es una debilidad. Que mi origen humilde me hace menos apta para dirigir billones de dólares. Hizo una pausa, mirando a los banqueros de la primera fila. Pero se equivocan. Porque cuando limpias un edificio desde abajo, conoces sus cimientos. Conoces sus grietas. Sabes dónde se esconde la suciedad y cómo sacarla. Anoche, eliminamos la suciedad de esta empresa para siempre. Vargas Corp ya no será solo una máquina de dinero. Será una máquina de conocimiento. Invertiremos en educación, en tecnología ética y en conectar al mundo, no solo en venderle cosas. A los que apuestan en nuestra contra, les digo una cosa en el idioma de los mercados. Shorting US Gold via Mistake. Apostar en corto contra nosotros sería un error. Porque acabamos de empezar. Los aplausos no fueron inmediatos. Hubo un segundo de asombro. Y luego, estallaron. Una ovación de pie. No aplaudían a la niña pobre, aplaudían a la líder indiscutible. Alejandro, desde un rincón, se secó una lágrima discreta. Su legado estaba a salvo. El jardín de Elena. Un mes después. Domingo por la tarde. La casa de Elena en Los Álamos era un refugio de paz. El jardín, que alguna vez estuvo seco y abandonado, ahora era un vergel de rosas, jazmines y árboles frutales. Elena, con el cabello canoso pero el rostro relajado y feliz, servía té helado en la terraza. Sofía estaba sentada en una mecedora, con un libro en el regazo, pero no leía. Miraba a su madre. Miraba esas manos que durante décadas estuvieron rojas por el cloro y la lejía. Ahora, estaban suaves, manicuradas, sosteniendo una taza de porcelana fina. ¿En qué piensas, hija?, preguntó Elena, notando la mirada. En que valió la pena, dijo Sofía. Cada verbo conjugado, cada noche sin dormir, cada burla en el colegio. Valió la pena solo por verte así, mamá. Sentada. Sin dolor de espalda. Siendo la dueña de tu tiempo. Elena sonrió y le acarició la mejilla a su hija. Tú siempre fuiste mi milagro, Sofía. No por los idiomas, ni por el dinero. Sino porque nunca dejaste que el odio te ganara. Podrías haberte convertido en alguien como Alejandro era al principio, o como ese hombre Roberto. Pero sigues siendo tú. Sigues siendo la niña que comparte su sándwich. Alejandro cambió, mamá. Lo sé. Tú lo cambiaste. Limpiaste su alma igual que yo limpiaba sus ventanas. El teléfono de Sofía vibró en la mesa. Era una notificación de seguridad de nivel 1. Sofía miró la pantalla. Su expresión se endureció por una fracción de segundo antes de volver a sonreír a su madre. Tengo que irme, mamá. Surgió algo en la oficina de Tokio. Ve, mi amor. El mundo no se va a arreglar solo. Pero ven el domingo que viene. Haré empanadas. No me lo perdería por nada. Epílogo, la biblioteca oculta. Sofía no fue a Tokio. Fue directamente a la Torre Vargas. Era de noche. El edificio estaba vacío, salvo por los guardias de seguridad que la saludaron con reverencia. Subió al piso 80, a su nueva oficina de CEO. Se sentó en el escritorio que antes fue de Alejandro. Ahora no había objetos de ego. Había pantallas holográficas y libros antiguos. Sofía abrió la caja fuerte personal que había instalado esa misma semana. Sacó el testamento de los sabios. Y sacó algo más. Una serie de fotografías de alta resolución que había tomado con su reloj inteligente aquella noche en la caverna, justo antes de que el techo colapsara. Fotografías de las paredes del túnel que Roberto no había mirado. Sofía encendió la luz ultravioleta sobre su escritorio y desplegó las fotos. Roberto tenía razón en una cosa, había más. El mapa que brillaba en el documento no solo marcaba la Torre Vargas en Nueva York. Sofía trazó líneas con su dedo, conectando puntos invisibles. Había una marca idéntica en Londres. Otra en Shanghái. Otra en El Cairo. Otra en Buenos Aires. Y debajo de cada ubicación, una inscripción en un idioma diferente. En la marca de Londres, en celta antiguo, el guardián del agua. En la marca del Cairo, en jeroglífico, el guardián de la arena.
Sofía se dio cuenta de la verdad abrumadora. La bóveda de Nueva York no era un depósito de tesoros. Era un nodo. Uno de los 9 nodos de una red global construida hace siglos por una orden de eruditos para proteger. ¿Qué? ¿Conocimiento? ¿Tecnología perdida? ¿O algo peligroso que no debía caer en manos de hombres como Roberto? Sofía miró la frase final del documento, la que había recitado para derrumbar la cueva. Veritas vos liberavit. La verdad os hará libres. Pero en las fotos de la pared del túnel, la frase continuaba. Una parte que estaba cubierta de moho y que ella había limpiado digitalmente en su computadora. La frase completa era, Veritas vos liberavit, sed primum vos destruet. La verdad os hará libres, pero primero os destruirá. Sofía se reclinó en su silla, mirando las luces de la ciudad de Nueva York bajo sus pies. Era la mujer más poderosa del mundo corporativo. Hablaba 9 idiomas. Tenía recursos ilimitados. Y acababa de descubrir que el juego apenas comenzaba. Roberto era solo un peón. Alguien más estaba buscando las otras bóvedas. Alguien que quizás hablaba 10 idiomas. Sofía tomó su teléfono encriptado y marcó un número. Alejandro, dijo cuando el anciano contestó. No deshagas las maletas. Tenemos que ir a Londres. Encontré la segunda puerta. La pantalla se fue a negro mientras la música subía de tono, dejando al espectador con la promesa de una aventura mucho mayor.